Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Para nosotros es un inmenso placer presentarles hoy nuestro tema de proyecto de investigación que forma parte del estudio de la genética de la asignatura de biología. La misma ha sido titulada como estudio de las relaciones entre los factores que originan el síndrome de Beck-Ullmann y la herencia humana, a cargo de la profesora y tutora, la profesora Carla Zaparra, y las tutoras metodológicas, la profesora Alba Álvarez y la profesora Judy Jiménez, que va a ser presentado por mis compañeros Betancur José, Bonilla Enis Manzano José y quien les habla, Giancarlo Manamá. Para el desarrollo de la presente investigación se abarcaron varios apartados. En el apartado número 1 tenemos el problema, el planteamiento, la formulación, el objetivo de la investigación y justificación de la investigación. Para el apartado número 2 tenemos el marco teórico, reseña histórica, antecedente de la investigación y bases teóricas. Y para el apartado número 3 tenemos el marco metodológico, diseño y tipo de investigación, localización y selección, organización y análisis del material, conclusiones, recomendaciones y referencias. La carga genética puede presentar anomalías, cambios o alteraciones en el cromosoma, afectando al individuo llevándolo a la muerte. Esta enfermedad está definida como una de las enfermedades más comunes genéticamente en el sobrecrecimiento, teniendo un índice de 1 entre 10.000 nacimientos. En Venezuela no existen centros de atención y apoyo para los pacientes y a sus familiares. En base a lo expuesto anteriormente se plantean las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la relación entre los factores que originan el síndrome y la herencia humana? ¿Cuál es la etiología del síndrome? ¿Qué importancia tiene la herencia en el desarrollo del síndrome? ¿Y cuál es el factor hereditario asociado con el origen del síndrome? En base a las interrogantes anteriores nos planteamos los siguientes objetivos. Como objetivo general tenemos que estudiar la relación entre los factores que originan el síndrome de Beck-Ullmann y la herencia humana. Como objetivos específicos tenemos identificar la etiología que desencadena el síndrome en las personas, establecer la importancia de la herencia en el desarrollo del síndrome en las personas y determinar el factor hereditario asociado con el origen del síndrome en las personas. La presente investigación se justifica porque es un síndrome poco estudiado para poder dar diagnósticos tempranos, aporta para unas futuras investigaciones y beneficia a información para aquellas personas que sufren del síndrome. Cuando la reseña histórica, en 1963 fue reconocido por Bruce Bedwick en la Universidad de Loma Linda, California. En 1964 fue descrito por el genetista Hans Rudolf Wiedemann en Alemania. En 1991 se reportaron 500 casos en el ámbito mundial. Actualmente se tomaron por año 300 niños con el síndrome de Beck-Wiedemann. Antecedentes de la investigación. Para el desarrollo de la presente investigación se tomaron en cuenta los siguientes antecedentes. García G., Herrera A. y otros en 2012, diagnóstico antenatal del síndrome de Beck-Wiedemann. Tenorio J. en 2017, análisis genómico global de los síndromes de sobrecrecimiento. Evaluación de dosis genómica mediante el uso de microanálisis personalizado y estudio de genes candidatos mediante uso de secuenciación masiva de nueva generación. Su base teórica. Es un trastorno congénito de sobrecrecimiento. El patrón fenotipo incluye grados variables de macroglosia, onfalocele, visceromegalía, macrosomia pre y postnatal e hipoglucemia neonatal. En esta imagen se puede apreciar un recién nacido al lado izquierdo con macroglosia y al lado derecho una imagen de recién nacido con onfalocele. La etiología del síndrome. La etiología del síndrome corresponde a dos factores relevantes, con una incidencia del 85% en el factor genético, por mutaciones de los genes IGF2, H19, CDK1C, KCNQ1 y KCNQ10T1. Estos se pueden dar cambios de tipo de elección, duplicación y translocación
en el cromosoma 11p15 y con una incidencia del 15% en el factor hereditario autosómico dominante. Es un problema congénito que significa que está al momento del nacimiento. Signos y síntomas. Macroglosia fetal es el desarrollo del tamaño excesivo del cuerpo. La macroglosia es en el que la lengua es más grande de lo normal. Los polidramnios es la acumulación excesiva de líquido amniótico. La hernia umbilical, la hemiperplasia, es la que un lado del cuerpo, una parte del lado del cuerpo es más grande de lo normal. La hipoglucemia es la disminución de glucosa en la sangre. La onfalocele es un desorden en el que los intestinos salen a través del ombligo. Pliegues de la oreja y problemas de alimentación y de sueño. Respecto al diagnóstico del síndrome de Beckwith-Whitman, existen varios exámenes, entre los cuales destacan el examen clínico, en el que se estudian los signos y los síntomas, el examen de carotipo, en el que se estudian las anomalías en el cromosoma 11, específicamente la específicamente la región 11p15, y las pruebas genéticas, en las que se estudian las anomalías en un 80%, como por ejemplo en el caso de mutaciones en el gen CDKN1C. Ok. Ahora, respecto al tratamiento, puede variar dependiendo del paciente. Sin embargo, entre los más comunes se encuentran las cirugías entre los casos de macroglosia o onfalocele, los medicamentos en casos como la hipoglucemia, y las terapias, como por ejemplo terapias del habla, y entre otros tratamientos. Ahora, respecto a la prevención, no es posible prevenir el síndrome de Beckwith-Whitman, ya que esta enfermedad ocurre la mayoría del tiempo, en un 85% de los casos, por mutaciones genéticas. Sin embargo, de haber sospechas prenatales por algún antecedente familiar, se considera el seguimiento de un equipo obstétrico especializado, cesáreas en caso de macroglosia o onfalocele, ecografías, y también se considera el seguimiento de un equipo natal del posible diagnóstico. Ok, a continuación se explicará la genética y la herencia del síndrome de Beckwith-Whitman. Se trata de una enfermedad autosómica dominante, es decir, que tan solo se necesita de un alelo afectado para que se transmita el síndrome. Ahora, en el siguiente cuadro de Punnett vamos a hacer el cruce entre una persona con síndrome de Beckwith-Whitman, representada por A mayúscula y A minúscula, y también entre una persona sana, representada con A minúscula y A minúscula. Ahora, en la primera generación se obtiene una progenie de el 50% de los hijos con síndrome de Beckwith-Whitman y el otro 50% de hijos sanos. La importancia de la genética radica en que gracias a la misma podemos estudiar cómo se transmiten los rasgos físicos de generación en generación. Capítulo 3. Marco metodológico. Diseño y tipo de investigación. Documental apoyada en un estudio bibliográfico. Se amplía y profundiza el conocimiento a través de información secundaria, es decir, obtenidos y registrados por otros investigadores en documentos impresos, audiovisuales o electrónicos. Localización y selección del material. Se ubicarán los documentos y material de información acerca de problemas en estudio en centros de información virtual, consultando textos, revistas y libros en internet. Se fue leyendo, escogiendo y guardando en el ordenador. Organización y análisis del material. Se escogieron las lecturas, fichajes, análisis del contenido, procesador de Word y revisión. Conclusiones. En la etiología, en el origen del síndrome de Beckwith-Whitman está asociada a varias alteraciones genéticas que desregulan
a los genes en el cromosoma 11p15.5. La enfermedad produce esporádicamente un 85% y tiene una transmisión familiar de 15%. Los genes afectados son IGF2, H19, CDKN1C, KCNQ1 y KCNQ10T1. En ellos puede darse delecciones y duplicaciones, mutaciones puntuales, translocación y reordenamientos. Se debe considerar seguimiento por un equipo obstétrico experimentado. Considerar relación de ecografías, programas de cesáreas si existe onfaloceles o macrosomia y alertar al equipo neonatal por posible diagnóstico para que eviten y tomen medidas de la hipoglucemia neonatal. Recomendaciones. Diversificación de las fuentes informativas. Tal de ello se recomienda la utilización de entrevistas a especialistas y estudios de casos de la enfermedad, ya que permite profundizar un poco más a la enfermedad en estudio. Aquí pueden apreciar las referencias que fueron utilizadas para esta investigación. Y ya finalizado, muchas gracias por su atención.